Bueno, la conexión entre la agenda de drogas y el medio ambiente es relativamente reciente. Entonces, en este marco, pues el informe hace básicamente tres cosas. Ofrece una mirada sistemática sobre cuáles son los impactos de la producción y el tráfico de drogas y también las respuestas estatales. Esto último era algo que no consideraban otros informes. Lo otro es que este informe se enfoca en América Latina y el Caribe, ¿no? Otros informes hacen una perspectiva más global o se han enfocado, por ejemplo, solo en la Amazonía. Y lo tercero es que da recomendaciones y herramientas de política pública, es decir, no solamente analiza el problema, nos brinda un diagnóstico, sino que también nos da pistas sobre qué podríamos hacer. Bueno, me gustaría hablar sobre lo que sabemos y sobre lo que no sabemos. Sabemos, por ejemplo, que los cultivos de uso ilícito y especialmente los cultivos de coca están aumentando en, por ejemplo, los parques naturales en países como Colombia y Perú, también en Bolivia. Sabemos que las zonas de tránsito en Centroamérica, pero también por la Amazonía brasilera, pues están teniendo impactos ambientales. Sabemos, por ejemplo, que el uso de químicos también está teniendo algunas consecuencias para los ecosistemas y que no sabíamos y que este informe nos invita a pensar y es, por ejemplo, cuál es la conexión del tráfico de drogas con otras economías ilegales, con delitos ambientales, por ejemplo, el tráfico de madera, el tráfico de especies o la minería ilegal. Y otra dimensión que no había sido tenido tan en cuenta y es también la dimensión del impacto que tiene las medidas que hace el Estado y también, por ejemplo, el lavado de activos, ¿no? Los recursos del narcotráfico se invierten en diferentes actividades legales e ilegales y a veces es como un espacio que no miramos y, por ejemplo, ¿qué pasa con los recursos del narcotráfico que se invierten en ganadería? O en las gran extensiones de agricultura en medio de ecosistemas muy frágiles, ¿no? Entonces este informe que se llama, además el título es La destrucción silenciosa, nos invita a pensar en aquellas dimensiones que no todos los días salen en la prensa o que no tenemos tan presentes. Fijémonos que en la mayoría de las políticas de drogas no tenemos una dimensión ambiental, no hay un capítulo ambiental, entonces realmente este ha sido un tema relativamente ignorado o desconectado. Entonces el informe nos invita a sobre todo a conectar estas agendas con otros desafíos ambientales. Yo diría que el primer punto es poder no analizar el tema y el fenómeno de las drogas de manera aislada, sino conectada con otras economías ilegales. Lo segundo que yo también invitaría es a mirar no solamente los países de producción, sino que veamos qué pasa en las zonas de tránsito donde esos impactos ambientales no son tan claros. Lo tercero es que hay un mensaje muy claro en el informe y es que este tema tenemos que trabajarlo con las comunidades, con las poblaciones. Esta idea que teníamos de conservar el ambiente, sacando las comunidades y protegiendo determinadas zonas, es una idea complicada en términos de los derechos de esas comunidades y además necesitamos las comunidades para cuidar el bosque, ¿no? Y lo cuarto es que la política de drogas no solamente debe ser considerada desde los impactos potenciales, sino como una oportunidad para aportar, por ejemplo, en temas de protección y restauración ambiental. Invitando a esas comunidades a que hoy están envueltas o que participan en actividades ilegales, ahora hacer el tránsito a la legalidad, pero con actividades que nos ayuden a cuidar la selva y el bosque. Bueno, toda la evidencia nos indica que si comparamos aquellas zonas donde hay comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes y otras zonas donde, por ejemplo, hay colonos, otro tipo de comunidades, encontramos que en estas primeras el tema de la forestación, los indicadores de deforestación son mucho más bajos. Es decir, la presencia de estas comunidades es una variable clave. Tomando en cuenta esto, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Cuáles son las principales agendas? La primera de ellas es obviamente el reconocimiento de estas comunidades, pero ese reconocimiento, por ejemplo, se tiene que traducir
en el acceso al derecho a la tierra, al reconocimiento de esa gobernanza local. Lo segundo es atender a aquellas comunidades que están bajo la amenaza de organizaciones criminales, organizaciones armadas ilegales. Hay distintas maneras de hacerlo, pero sobre todo hay que entender que estas comunidades tienen sus formas de gobernanza, ¿no? Ellas tienen que participar de los mecanismos de protección. Y lo tercero es que yo creo que aquí hay una conversación de fondo en términos de cuál es nuestra relación con la naturaleza, con el ambiente y con esas comunidades, ¿no? Cómo podemos entender la manera en que el Estado llega ahí, que tal vez no es la manera tradicional, tal vez no es como hemos estado acostumbrados, sino es a través del reconocimiento de las tradiciones, de su conocimiento, y a partir de ahí en un trabajo conjunto, pues establecer maneras creativas pero pragmáticas para proteger a esas poblaciones que son claves para la preservación y la protección del ambiente.